Voy a hablarles un poco de cómo hice la actividad sobre la estructura obligacional tributaria. Primeramente me presento, mi nombre es Emanuela Santiago y voy a dar un pequeño resumen de cada punto que realicé. Primero, el primer punto es cuál es la naturaleza de la estructura obligacional tributaria, también los elementos y la función en la normativa fiscal. El derecho tributario no escapa de la teoría general del derecho. Vale mencionar que existe el derecho sobre la cosa que es el objeto del derecho, pero no una obligación sobre persona determinada. El hecho que le da el nacimiento llamado causa o fuente de la obligación. También está el sujeto activo, que es el acreedor o cuyo favor la prestación se establece sujeto pasivo. Es el deudor y vale decir que la persona que debe la prestación. Considerada respecto del acreedor. La obligación figura en su activo y la vista respecto del deudor. Está la obligación, que es la figura en su pasivo. Ahora bien, está el sujeto activo, que es el acreedor, o cuyo favor la prestación se establece. El sujeto pasivo, que es el deudor, vale decir que es la persona que debe la prestación. El contribuyente. El sujeto pasivo de la obligación fiscal es siempre un sujeto de derecho. Vale decir que es la persona llamada contribuyente. Por lo tanto, la función de la normativa fiscal se basa en aplicar contribuciones que el Estado ejerce como consecuencia del llamado dominio eminente sobre bienes que se encuentran situados, se respeta por cuanto en inherente a la función específica de tales entes. La de disponer también los recursos que se aseguren el efecto de desempeño de la gestión que motiva a su existencia. Hablemos un poco sobre los elementos de la obligación tributaria. Está la teoría general de las obligaciones, que nos enseña que en toda obligación existen tres elementos. El número 1, que es la persona entre quienes se forma, es decir, los sujetos activos y pasivos. El número 2, que es la prestación comprometida, que es el objeto de la obligación. Y el número 3, que es el hecho que le da nacimiento, llamado causa o fuente de la obligación. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del hecho imponible? ¿Cuál es su materialización en las leyes fiscales? Y ejemplos. En materia tributaria, para conocer del hecho imponible y su ubicación dentro de la ciencia jurídica, es esencial conocer su papel como un elemento más de la denominada relación jurídica tributaria sustancial, al igual que se han identificado a elementos como los sujetos y los objetos. Este objeto, concebido como la materia imponible o la forma de prestación para el pago de las obligaciones tributarias y elementos naturales cuantitativos como la determinación, la base imponible y las tarifas o tasas, conociéndose también al hecho imponible como el hecho jurídico tributario. Es decir, el presupuesto del hecho o circunstancia hipotética al cual la ley vincula el nacimiento de la relación tributaria. Esto inmediatamente nos permite comprender la importancia que ocupa la determinación del hecho imponible con el principio de la legalidad, toda vez que los hechos generadores de la obligación tributaria nacen inevitablemente de la ley, por ende son una de la naturaleza indiscutible jurídica, creados, modificados y extinguidos solo a través de la ley. En sentido práctico, el principio de la legalidad constituye una restricción a la actuación de la administración, toda vez que ésta no podrá hacer todo cuanto desee, sino solo aquello que le permita la ley y sobre todo a un Estado de Derecho. Por lo tanto, toda actividad destinada a la recaudación tributaria debe ceñirse al hecho imponible que identifica a cada tributo, toda vez que solo así estaría legitimada a la imposición, para que sea lícita su exigencia. Un ejemplo de ello es la ley del IGTF, impuesto a las grandes transacciones, en el que el hecho imponible consiste en la extinción de la deuda fuera del sistema bancario nacional, mediante pagos en moneda extranjera o criptoactivos, realizados por cualquier pagador que son agentes de percepción. Hablemos ahora sobre el tercer punto, que es explicar la diferencia entre contribuyente y responsable dentro de la relación jurídica tributaria. Contribuyentes es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria.
El responsable es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación tributaria a este. Por ejemplo, los agentes de percepción del IGTF cuando hay pagos en la moneda extranjera. La figura del responsable del tributo, que es la persona que, sin tener el carácter de sujeto pasivo o contribuyente, ni de representante de éste, debe efectuar el pago del tributo e incluso realizar el cumplimiento de muchos otros deberes fiscales. Existe un responsable del pago frente al Estado que en realidad es un deudor, pero que puede repetir por el pago realizado contra el verdadero sujeto del tributo, que es el deudor en el último término. En esta forma responsable paga el Estado, pero no tiene una relación real de deuda con él mismo, sino una relación especial de responsabilidad por el pago de tributo, ya que repite contra el deudor del mismo. Esta responsabilidad por el pago no la aplica la ley en forma indiscriminada a cualquier tercera persona que pueda intervenir en la relación jurídico-tributaria, ya que el presupuesto previo de la contribución de responsabilidad es siempre una relación particular entre el responsable y el deudor del tributo, o bien la sucesión en particulares situaciones del derecho o de hecho a bien la relación de una obligación legal, de manera que quien participa en esta relación o sucede en esta situación o viola esta obligación. Siempre en estas condiciones de garantizarse previamente o cuando menos valora el riesgo al cual se expone. Ahora hablemos del punto D, que es explicar quiénes gozan de las excepciones, exoneraciones y las diferencias entre ambos escenarios. En el capítulo número 9 de las excepciones y las exoneraciones del Código Orgánico Tributario en el 2001, se establece lo que debe entenderse por ellas y la manera de cómo deben aplicarse. Así se tiene. Referente a la definición, la excepción es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, otorgada por la ley. Las exoneraciones es la dispensa total o parcial del pago obligación tributaria, concedida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley, en su artículo 73 del Código Orgánico Tributario. Es importante resaltar que tanto las excepciones como las exoneraciones son un beneficio tributario concebido donde se libera del pago total o parcial del impuesto sobre la renta u otro impuesto como el IVA, por lo que se puede analizar en la ley las diferencias fundamentales entre estas dos modalidades. Está en que la excepción se establece previamente en la ley y solicita a la entidad que declara el impuesto sobre la renta, y la exoneración es un derecho de ejecución nacional, Presidente de la República y entes adscritos como el CENIAT, establecido en el Código Orgánico Tributario para otorgar el beneficio de la liberación total o parcial del pago de impuestos a través de los decretos. A manera de conclusión, se puede afirmar que los fines de la excepción y exoneración parecen ser los mismos, es decir, liberarse de un pago total o parcial de impuestos o tributos, pero la excepción se establece en la ley de impuestos en cuestión al IVA y al impuesto sobre la renta, en tanto que la exoneración lo crea el Ejecutivo Nacional a través de decretos publicados en la Gaceta Oficial. Como punto E, voy a explicar qué es la administración tributaria, su función y la prescripción del contribuyente frente a esta institución. La administración tributaria es una tarea gubernamental clave que consiste en la implementación de leyes tributarias, incluyendo la gestión de las operaciones de los sistemas tributarios, la cual genera el cumplimiento de pagos por parte de cada uno de los contribuyentes. Una definición según Torgel en 2009 es la pieza clave para lograr el cumplimiento tributario en la medida que las cargas impositivas no fuesen altas. Entonces, su función es usar sus facultades como parte del cumplimiento integral en el entorno socioeconómico. La percepción actual, que pareciera no tomar en cuenta las perspectivas de los contribuyentes, limitándose la división de contribuyentes especiales,
solo como una forma de organización para lograr un aumento de la recaudación a un menor costo a través de un mayor control y fiscalización de las operaciones del sector empresarial. Aunado a esto, la creación de nuevos impuestos que golpean al sector formal de la economía. Entonces, se determina que una administración tributaria integral debe requerir, para Cron en el 2011, un marco legal apropiado que suministre equilibrio, un ambiente de integridad basado en valores, transparencia, estrategia y proceso y procedimientos eficientes. La gestión en general debe incluir el desarrollo de una visión integral. Ahora bien, la administración tributaria venezolana ha atravesado profundas reformas institucionales en la que ha sucedido cambios, la cual no obstante se debe limitar en ganar mayores niveles de legitimidad debido a que la misma depende en gran parte del uso racional que den unos organismos decisorios y ejecutivos del Estado a los recursos obtenidos por la vía de la recaudación de impuestos. Por último, voy a hablar sobre las principales reformas al Código Orgánico Tributario. Voy a hacer mención de algunos 2 o 3 ejemplos de cada artículo, ya que esto es muy largo, y voy a dejar adjunto un archivo en el blog para que lo puedan verificar. Ok, antes de proceder a señalar las principales modificaciones experimentadas por la Ley General Tributaria, no puede dejar de observarse que el decreto constituyente que lo contiene resulta inválido por efecto consecuencial de los vicios que se han venido atribuyendo a la Asamblea Nacional Constituyente, tanto que lo respecta a su origen como a su desempeño, sin entrar a efectuar consideraciones jurídicas acerca de la pertinencia de las reformas realizadas al COT en el 2014. Procedemos de seguidas a señalar las más relevantes plasmadas en la COT 2020. Como les explico, yo voy a hablar solamente de 2 o 3 reformas de algunos artículos y los demás estarán en el blog. Es importante señalar de que ha habido modificaciones en la unidad tributaria, en las secciones y exoneraciones, en los artículos de los ilícitos tributarios, de las facultades, atribuciones, funciones y deberes de la administración tributaria, también en las facultades de fiscalización y determinación de deberes de la administración tributaria, en procedimientos de verificación, del procedimiento de la fiscalización y la determinación, en nuevas clasificación de los ilícitos tributarios y otros. Un ejemplo fue en los artículos que respectan sobre los deberes de la administración tributaria. Se agrega en el artículo 147 que en el cumplimiento de los dispuestos en este artículo, la administración tributaria considerará mecanismos adecuados para asegurar la accesibilidad de las personas por discapacidad, especialmente a sus oficinas, información, medios de declaración y material relacionado con el cumplimiento de los deberes tributarios. Y también hace referencia a los artículos que respectan sobre el procedimiento de la verificación en el artículo 183, que también fue modificado, relativo a aquellos casos en los que se verifica el incumplimiento de deberes formales o deberes de los agentes de retención o percepción. Fue agregado en el siguiente párrafo. En los casos en el que existieran elementos que presupongan la comisión de algún ilícito tributario sancionado como pena restrictiva de libertad, la administración tributaria, una vez verificada la notificación de la resolución de imposición de sanción, enviará de forma inmediata copia certificada del expediente al Ministerio Público, a los fines de inicio del proceso penal correspondiente. También se dieron varias reformas en los artículos del procedimiento de fiscalización y determinación, por lo menos en el artículo 198, relativo al inicio de sumario administrativo, se agrega un plazo de 15 días hábiles para la presentación de escritos de descargo cuando en el acta de reparo la administración tributaria haya dejado constancia de los indicios señalados en el artículo 120 del COT, indicios de defraudación, es decir, en el caso se reduce de 25 días hábiles a 15 días hábiles la presentación de los descargos. Este es hasta ahora el último artículo que hablaré. Los demás se encontrarán en un archivo en la página.